Tarde o temprano todos sucumbimos al poder de un Tiling Window Manager. Y en macOS en realidad solo tenemos dos opciones. Por un lado tenemos a Yabai y por otro a Aerospace. Entonces, ¿cuál debemos elegir? Para mí la respuesta es más que evidente. Un Stacking Window Manager es el modo que mayormente conocemos y está presente en macOS, en Windows y en Linux. En este las ventanas se sobreponen y para organizarlas hay que moverlas y redimensionarlas con el mouse. En cambio un Tiling Window Manager organiza automáticamente las ventanas en tiles, que son bloques que no se sobreponen y se ajustan solas para maximizar el mayor espacio útil. Y básicamente controlamos todo desde el teclado. Afortunadamente hoy en día, muchos Tiling Managers permiten un modo mixto de tiles y ventanas flotantes. Ok, pero quizá te estés preguntando, ¿La mayonesa es un instrumento? ¿por qué debo usar un Tiling Window Manager? La verdad es que hace de tu flujo de trabajo un proceso más natural y ágil. Es verdad que tiene una curva de aprendizaje que podría echar para atrás a muchos, pero créanme que vale la pena. Como ya mencionaba antes, en macOS contamos con dos opciones y una de estas es Yabai. A esta opción incluso se le puede considerar como la más poderosa o más configurable, pero requiere de ciertos permisos extras, tanto polémicos, y la configuración tiende a llevarse bastante tiempo. Aerospace en cambio se instala de una manera más simple, es más estable y honestamente se siente mejor integrado con el sistema. Podemos instalar Aerospace utilizando Homebrew o podemos hacerlo manualmente descargando la release, pero la forma recomendada es utilizar Homebrew. Para esto simplemente tenemos que ejecutar este comando en la terminal y listo, habremos instalado Aerospace. Bien, por ejemplo, en mi caso esto es lo que veo cuando inicio mi computadora. Absolutamente nada. Pero si revisamos la barra de status, vamos a poder ver que tenemos algo parecido a esto. Si solo tienen un monitor, probablemente solo salga un número, pero en mi caso, como tengo dos monitores, mi monitor principal y el de la laptop, me muestra ambos. Esos básicamente son mis espacios de trabajo y por defecto creo que me parece que vienen del 1 al 9, pero podemos configurar esto y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy en el espacio de trabajo T, que normalmente uso para mi terminal. Si abro una terminal, esta se va a abrir siempre automáticamente en este espacio de trabajo. Entonces puedo cambiar de espacio de trabajo utilizando ciertos atajos de teclado. Por ejemplo, ahora estoy en la terminal y me puedo mover al navegador y viceversa. Y en realidad me puedo mover de una forma muy rápida. Ahora, si en este mismo espacio de trabajo abro otra terminal, este va a distribuir el tamaño de las ventanas uniformemente. Y también con atajos de teclado puedo cambiar qué ventana estoy enfocando. En este caso, por ejemplo, pueden ver este borde naranja que está alrededor de la ventana. Eso significa que esta es la ventana que está enfocada. Esto no lo estoy haciendo con Aerospace, esto lo estoy haciendo con una mouse y herramienta misteriosa que vamos a ver más adelante. Pero pueden configurar todo, el color de la ventana activa, de la ventana inactiva, el grosor del borde, etcétera, etcétera. Y vamos a poner algo aquí para identificar. Y bien, por ejemplo, podríamos pasar esta a la derecha o a la izquierda. Podemos cambiar el orden de vertical a horizontal o podemos hacer que estén en modo acordeón, que es este modo. En este modo simplemente se ponen en forma de acordeón, sobreponiéndose una ventana con otra. Y podemos regresar al modo de tiles. También si tengo tres ventanas podría hacer, por ejemplo, acomodarlos de esta manera o acomodarlos de esta otra forma. Y en este caso, por ejemplo, ya tendría tres ventanas. Y de la misma forma puedo cambiar muy rápidamente el enfoque a la ventana que quiera. Y esto es genial porque dependiendo de con qué esté trabajando voy a poder acomodar las ventanas como yo decida. Por ejemplo, podría tener un editor de este lado y aquí estar utilizando Yassi. Y esta utilizarla solo para ejecutar comandos o lo que sea. Y también puedo modificar el tamaño de las ventanas, puedo hacerlos más grandes o más pequeñas. Bien, veamos cómo configurar Aerospace. En la guía oficial que les voy a dejar en la descripción del video, podemos ir a la sección de Configuring Aerospace y aquí menciona que va a intentar encontrar el archivo de configuración en dos rutas posibles. La primera es que en tu directorio de Home tengas un archivo llamado .aerospace.tom y la segunda opción es que en tu ruta de configuración tengas un directorio Aerospace con un archivo aerospace.tom. Si no cuentas con esta variable de entorno, por defecto va a utilizar la ruta .config. Nosotros, como cualquier persona que se respete, vamos a estar utilizando el directorio .config. Bien, y aquí abajo tenemos una configuración por defecto que podríamos utilizar. Podemos descargarla o copiar toda esta configuración de aquí y la vamos a pegar en nuestro archivo de configuración. Vamos a hacer uso del comando mkdir con la flag "-p" que nos va a ayudar a crear los directorios que sean necesarios para esta ruta. Accedemos a esta ruta y aquí vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo llamado aerospace.tom utilizando un editor de texto. Pueden utilizar Visual Studio Code, Nano o Beam o lo que quieran. En mi caso, esta es mi configuración. Es muy semejante a la configuración por defecto, pero he modificado algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, con esto podemos decidir si queremos iniciar Aerospace cuando iniciemos sesión. Normalmente lo vamos a querer tener habilitado. Por ejemplo, con esta configuración logro hacer lo siguiente. Y es que si tengo dos ventanas y cambio el enfoque de una a otra, el cursor se va a
poner en medio de esa ventana. Esto realmente es conveniente porque si estás cambiando el foco hacia esa ventana es porque normalmente vas a estar trabajando ahí y a veces vas a usar el mouse en esa ventana. Perdón, esto lo logro con esta configuración de aquí. Con esta de aquí hacemos básicamente lo mismo, pero es para monitores. En mi caso me gusta tener un margen de 15 píxeles entre ventana y ventana y esto lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, este es el margen que tendrían horizontal y verticalmente las ventanas entre ellas. Y este sería el margen que tendrían con el marco del monitor o externamente. Ok, algo interesante aquí es que tenemos modos. Esto significa que dependiendo del modo en el que nos encontremos, vamos a poder realizar unas acciones u otras. Esto es parecido a Beam, de hecho. Entonces, por ejemplo, en el binding principal tenemos cosas como cambiar de layout hacia vertical o horizontalmente, como habíamos visto antes, o lo mismo, pero para el modo acordeón. Tenemos el cambio de enfoque, por ejemplo, en este caso, si presiono Alt-H, se va a mover hacia la izquierda, y si presiono Alt-L, se va a mover hacia la derecha. Alt-J y Alt-K para movernos arriba y abajo. Y si utilizamos Alt-Shift-H, J, K o L, vamos a poder mover esa ventana hacia esa posición. También tenemos la parte para redimensionar. En este caso, por ejemplo, si presiono Alt y más o menos, podemos hacer la ventana más grande o más pequeña 50 píxeles. Y por ejemplo, eso es algo que yo agregué, que va a ser la ventana más grande o más pequeña 500 píxeles. Créanme, a veces necesito utilizar algo por el estilo, entonces bastante conveniente tener algo así. Y bueno, en cuanto a espacios de trabajo, me gusta tener pocos espacios de trabajo. Tengo simplemente 5 espacios de trabajo y la mayoría de ellos los tengo para una actividad en concreto. Tengo, por ejemplo, general, que es multipropósito, puedo poner lo que sea ahí. Tengo una para Chrome, tengo una para Safari, que actualmente la utilizo para Zen, de hecho. Tengo una para la terminal y una para la música. Y también podemos configurar atajos para mover ventanas de un espacio de trabajo a otro. En este caso, por ejemplo, si quisiera mover esta terminal hacia el espacio 1, puedo utilizar Alt-Shift-1 y se va a ir hacia ese espacio de trabajo. Si revisamos aquí podemos ver que estamos en el espacio 1. Si lo regresamos a T y nos movemos a T, eso es importante, movemos la ventana pero no nos cambiamos automáticamente hacia ese espacio de trabajo. La ventana se mueve, pero nosotros seguimos en el espacio de trabajo en que nos encontrábamos. Ahora, por ejemplo, tenemos este modo servicio. En realidad podríamos crear cuantos modos quisiéramos, pero estos son los modos que vienen por defecto y en mi caso estos han sido más que suficientes para mí. En el modo de servicio tenemos algunas cosas como por ejemplo cuando presionamos Escape, esto va a recargar la configuración y nos va a devolver al modo principal. Si presionamos R, eso va a resetear el layout. Y si presionamos F, eso va a ser el toggle de ventanas flotantes y tiles. Una de las cosas de las que más saco provecho es de este detector de ventanas. Cuando detecta que se abre una ventana de cierta aplicación, podemos ejecutar un comando en particular. En este caso, por ejemplo, cada que detecta que abro Safari, sin importar en dónde esté, esa ventana se va a ir al espacio de trabajo de Safari. Lo mismo para Chrome, lo mismo para mi terminal y etcétera, etcétera. O sea, esto podemos hacerlo de la manera que queramos. Incluso, por ejemplo, tengo algunos casos donde cuando abro un emulador de un iPhone, esto quiero que se ponga en tiling, porque normalmente se abriría como una ventana flotante y se va a mover al espacio de trabajo de la terminal, porque normalmente voy a estar trabajando algo relacionado ahí. Pero cuando abro las notas, estas sí quiero que se abran de forma flotante. Entonces podemos pedir eso. Algo que es evidente, pero no está de más mencionar, es que si hacemos esta configuración, no significa que esa ventana siempre va a estar atada a ese espacio de trabajo. Se va a abrir ahí, pero después nosotros podríamos moverla a otro espacio de trabajo sin problema. De hecho, creo que no he mostrado cómo funcionan las ventanas flotantes. Supongamos tenemos dos terminales y quiero poner una de ellas como flotante. Podría entrar al modo de servicio, que es Shift Alt punto y coma. Aquí nos va a mostrar que estoy en el modo de servicio y voy a presionar F. Entonces esta ventana ya está como flotante y puedo hacer uso de esta como cualquier ventana flotante. Algo súper importante aquí, como nos podemos dar cuenta, es saber qué ventana está enfocada. Y como ya les había mencionado antes, esto lo logro mediante otra herramienta. Y esta herramienta es Yankee Borders. Igual la forma de instalar es súper sencilla, simplemente ejecutamos estos dos comandos de aquí y podemos iniciar la aplicación de esta manera. Y opcionalmente podemos crear un archivo de configuración para elegir los colores y el estilo en general de los bordes. También les dejo el enlace en la descripción del video.
Bien, vamos a dejar este video por aquí, espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les pareció este video y cuéntenme si le van a dar una oportunidad a Aerospace. Muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias por haberle dado me gusta, espero que sea así, y muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima.